siempre la iglesia y es muy importante. Muy bien, vamos a entonces como de costumbre, yo le voy a compartir a usted el estudio. Regularmente los días viernes tenemos estudio nosotros y los estudios van dirigidos a la conquista de los reyes de Jerusalén, de Canaán, perdón, hermanos. Y cada uno de ellos tiene una tipología para nosotros como iglesia. Y claro, tenemos que aprender de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento para nosotros poder avanzar y crecer y conocer la voluntad del Señor. Y quiero decirle que este rey a nosotros nos tiene una gran enseñanza, el rey de Betel. Ese lo encuentra usted en Josué 12:16, cuando habla la escritura que Josué también venció a este rey. O sea, estamos hablando de 31 reyes que existían en Canaán cuando Israel atravesó el Jordán. Entonces el Señor le dijo para hacer un recuento rapidísimo, hermanos, de la historia, y los que nos tienen la información de lo que pasó en el libro de Josué, pues puedan conocer un poquito, ¿no?, de lo que hemos hablado. Dios le dijo a Josué que conquistara y que tomara control del territorio de la tierra que Dios había prometido a su siervo Moisés. ¿Se acuerda usted cuando estaba Moisés en Egipto, verdad? Que Dios lo mandó a liberar a su pueblo, un pueblo que estuvo 400 años, dice la Biblia, esclavo por los egipcios, por la nación egipta, o de Egipto, perdón, hermanos. Y 30 años más adicionales donde vivió José, en paz y en sosiego con Faraón, ya que fue el segundo de Faraón en todo lo que era la nación. Usted se va a acordar de toda esa historia cuando lea la Biblia, hermanos, va a darse cuenta que el Señor le reveló a José, a Faraón le reveló dos sueños. ¿Usted se acuerda? Las vacas flacas, las vacas gordas y las espigas verdes y las espigas marchitas, hermano, que hablaban de 7 años de hambruna y 7 años de bonanza. Y Faraón no encontraba a quien le interpretara los sueños, y de repente uno de los que servían en casa de Faraón, que estuvo preso con José en la prisión, le comentó que allá había conocido a un hombre que tenía el don de interpretar sueños. Y bueno, pues entonces Faraón lo mandó a llamar, y la sorpresa de Faraón fue que ni siquiera le contó el sueño, sino que le interpretó lo que había visto. Entonces Faraón quedó impactado. Y tal y como había José recibido de Dios, así sucedió. Vinieron 7 años de hambre terrible sobre toda la región de Egipto y todo Canaán, hermano, todo eso alrededor. Y fue entonces cuando la familia de José, que estaba en Egipto, usted ya conocerá la historia, subió a Egipto y habitaron ahí con José, porque José era el segundo en mando en Egipto, hermano, era el segundo mando de Faraón. Subieron 70 personas para esa nación, fíjese, y entonces Faraón les dio una región al lado de lo que era la ciudad de los egipcios, hermano, que se llamaba Gosén. Allá habitaron por 30 años en sosiego. Pero murió este Faraón, y entonces el hijo del Faraón, que había abrazado a José, hermano, empezó a reinar, y empezó a reinar con vara de hierro. Miró que los hebreos estaban creciendo, dijeron: no vayan a crecer más y se vuelvan contra nosotros, y ahora nosotros seamos los que les sirvamos a ellos. Entonces decidió esclavizarlos. Fueron 400 años de esclavitud que vivieron ellos. Fíjese qué interesante. Pero cuando llegaron los 430 años, Dios llamó a un hombre que se llamaba Moisés. Para ese entonces él ya había salido. Es que la historia es larga, yo le estoy haciendo rapidísimo para que se dé una idea, hermano. Para ese entonces ya Moisés había matado en Egipto y había huido, porque había descubierto que no era Egipto, aunque había vivido toda su vida en casa de Faraón, hermano. Porque la hermana de Faraón lo había tomado como su hijo. Cuando en el Nilo, usted sabe, el niño fue encontrado en una cuna calafateada y fue llevado a palacio. Y aprendió la lengua de los egipcios, la cultura, y empezó a vestirse como si fuera Egipto. Pero cuando él descubrió su origen, entonces
en un momento de que un Egipto estaba maltratando a un hebreo, él lo golpeó y accidentalmente lo mató. Y ocultó el cuerpo en la arena. Y cuando se dio cuenta que estaba descubierto, el hombre, estoy hablando Moisés, hermano, salió huyendo de Egipto. Y se fue a una tierra, hermano, lejana, y allá conoció a su esposa, conoció a Séfora. Le estoy haciendo larguísima, así rapidísima la historia, ¿no? Para que usted se dé una idea. Y entonces se casa, hermano, con la hija de un sacerdote de Madián. Ahí aprendió lo que era sacerdocio Moisés, hermano. Porque ahí conoció a un hombre que se llamaba Jetro. Y Jetro le enseñó lo que era el sacerdocio. Y fíjese qué interesante, hermano, que cuando viene el tiempo, estoy hablándole así, resumidamente hablando, de que se complementen los 430 años, porque quiero decirle que cuando ya Moisés está listo, después de 40 años, se lanza a liberar a Israel. Y cuando ya cuando llega ya a Egipto, hermano, el Señor le dio una palabra a Moisés que le dijera a su pueblo que iba a ir a ser liberado y llevado a una tierra donde fluía leche y miel. Esa tierra es Canaán. Entonces, si hablamos ya de una matemática exacta, hermanos, estaríamos hablando de 390 años que estuvieron en Egipto. O sea, 430 años, pero Moisés estuvo prácticamente hasta los 390 años, correcto. Porque estuvo 40 años con Jetro, con su suegro. Y entonces ya cuando se cumple el tiempo, hermano, que Dios tenía estipulado para mandar a un libertador, mandó a Moisés. Y Moisés llega con el pueblo y le dice el gran yo soy, o el yo soy, que dejes ir a mi pueblo, que le dijo a Faraón, hermano. Y Faraón dice que endureció su corazón. Entonces, mire, Dios le mandó 10 plagas. Hasta la última plaga fue que le mató a los primogénitos, incluyendo a su hijo de Faraón. Fue cuando el corazón se le ablandó y entonces le dijo a Moisés: llévate al pueblo, rápido, antes de que me arrepienta, llévatelo. Y pues Moisés, hermano, rapidísimo salió con todo el pueblo, no sin antes despojar las riquezas de Egipto, porque ellos salieron con mucha riqueza. Y se fueron camino al Mar Rojo, y ahí atravesaron el Mar Rojo y se van camino al desierto. Ahí estuvieron otros 40 años. Fíjese qué interesante, hermano. El desierto. Ahora, cuando llega el tiempo que Moisés muere, solamente Dios le muestra la tierra prometida. Entonces llama a su siervo Josué. Josué es el que estoy hablando ahora aquí con los reyes, que es el que se encarga de dirigir al pueblo hacia la conquista. Moisés se encargó de dirigir al pueblo a salir de Egipto, que representa el mundo, pero lo entregó en las manos de Josué, su discípulo, hermano. Y la comisión de Josué, yo quiero que usted vaya anotándola, es muy importante, porque esto nos enseña mucho. ¿Cuántos saben que Dios quiere darnos riqueza? Es que escúcheme, cuando yo hablo, yo quiero que usted me entienda que cuando yo como predicador hablo de riqueza, por favor no piense en dinero. Porque hay gente que es tan, hermano, tan pobre, como dijo un predicador, que lo único que sabe hablar es de dinero. Pero la riqueza en Dios no se mide por el dinero. La Biblia dice claramente que la verdadera riqueza o la verdadera bendición de Dios es la que enriquece el alma y no añade a ella tristeza. Dígame usted cuánto vale un momento de verdadero gozo. No estoy hablando de placer, estoy hablando de gozo. Dígame cuánto vale un momento de lo que vamos a hacer nosotros mañana. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo se las doy. ¿Cuánto vale? No tiene precio, hermano. Y cuando Dios viene a la vida del ser humano, le da a conocer lo que es el gozo, pero no el placer del mundo. Le da a conocer lo que es la paz, pero no la paz fingida o ficticia. Le da a conocer lo que es la verdadera paz. Y entonces el hombre tiene un encuentro con Dios y ahora sí, como dice la Escritura, revive espiritualmente hablando. Y empieza a caminar en pos del Señor. Entonces, a esa riqueza me refiero yo, hermano, que el Señor le da riqueza a Israel y entran ellos a conquistar. Ahora, yo estoy de acuerdo que Dios nos va a dar riqueza, porque Dios quiere enriquecernos. Mire, hay un verso que habla tercera de Juan, hermano, usted lo va a mirar ahí, cuando el apóstol Juan le habla a uno de sus discípulos que se llamaba Gallo. ¿Se recuerda usted? A él le dice: amado, deseo que seas prosperado
Fíjese bien lo que dice la Escritura, en todo. Diga conmigo, en todo. Otra vez, en todo. O sea, Dios quiere prosperarte físicamente, familiarmente, emocionalmente, sentimentalmente, monetariamente hablando, espiritualmente hablando. ¿Qué más? ¿Qué otra riqueza, hermano? En salud, Dios quiere prosperarte en todo. Ahora, aquí está la medida que el Señor le pone, así como prospera tu alma. Entonces, aquí entramos en materia, hermano, porque el alma tiene que tener un trato. Y es exactamente lo que Dios le comisionó a Josué para que nosotros como iglesia comprendamos que la conquista de Canaán es conquistar cada una de las áreas que están siendo gobernadas en la vida nuestra que nos impiden alcanzar la riqueza de Dios. Y por eso hay 31 reyes que tienen que ser conquistados en Canaán y 7 naciones, hermano, nativas de ahí. En Canaán, ya hablaremos de las 7 naciones, pero vamos caminando con los reyes. El rey de Betel es bien simbólico, porque hay que vencer también a este rey. Mire, si usted no se confronta a la batalla, usted va a ser como aquellos que yo me he encontrado en la vida, hermano, como caminando por aquí, que ya tienen un montón de años, que dicen, el Señor me prometió un ministerio, Dios me dijo que me iba a usar, Dios me habló que me iba a sanar, pero están enfermos y no tienen ministerio, no saben decir nada, ni siquiera conocen Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí es cierto, Dios quiso usar a personas, pero lamentablemente las personas no entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Porque cuando alguien entiende lo que Dios le está diciendo, se prepara para ser usado por Dios. A veces le tiramos a Pedro, ¿verdad? Decimos, oh, Pedro era un ignorante, sin letras, comparado con Pablo. Sí, hermano, pero el hombre tenía una empresa de pesca. Y no cualquiera corre un negocio. Ese hombre sabía meterse al mar y sabía salir del mar con sus barcos llenos de peces y ponerlos en el mercado y comercializar con ellos. No era un tonto. Lo que yo le quiero decir es que cuando Dios llama a una persona para usarle, tiene que tener ciertas capacidades. No importa que tenga la capacidad para uno, media vez no esconda el talento, ¿verdad? Que tenga para 2, mejor. Si tiene para 5, mucho mejor. Pero ese es el Dios que nos llama a nosotros. Entonces, no vivamos pensando que Dios nos ha mentido, nos ha engañado, cuando Dios nos ha dicho la verdad. Los que no hemos entendido el llamado de Dios somos nosotros. Señor, bendíceme, tú has prometido que me vas a bendecir para que yo pueda suplir mis necesidades. Y el Señor te dice, ya te proveí un trabajo. ¿Dónde? El contacto que te di en la iglesia, que te llevaba, que te invitó a chambear, a trabajar, a como tú le quieras llamar, y no quisiste. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque a veces uno toma la actitud de decir, es que ese tipo de trabajo a mí no me gusta, pero está tronado el tipo. ¿Y qué importa, hermano? Cuando uno está en crisis, ¿qué importa? Lo que caiga es bueno, ¿sí o no? No andamos buscando a ver quién nos trata mejor o quién nos trata peor, hermano, o a ver si nos gusta o no nos gusta. No, hermano, principalmente aquí en la nación norteamericana. Aquí muchos de nosotros, hermanos, venimos a hacer trabajos que jamás hubiéramos hecho en nuestros países. Perdón que lo diga, pero hay gente, hermano, que ha terminado carreras en nuestros países que acá han venido a lavar platos. Hello. Acá han venido a barrer de conserje, traen su traje de conserje. Y hermano, mientras van brincando, se tienen que humillar, porque es el trato de la vida. Yo no estoy diciendo que usted se quede de barrendero, usted tiene mejor capacidad. Pero si fuera así, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ningún trabajo es deshonroso, media vez sea honroso. Acá, mire, es interesante en Estados Unidos, hermano, que acá se levantan empresas, mire, de limpiar vidrios, de limpiar casas. Es increíble que hasta hay empresas de levantar botes. Y un día escuché a una persona que le decía a otro, uy, es miseria guardar botes, levantar botes. ¡Ja! Hermano, qué miseria es que cuando van y los venden, mire qué plata se echan a la bolsa. Me encontré un viejito un día levantando cartón. Yo andaba buscando unos cartones, hermano, para mover unas cosas de mi casa. Mire qué cosa, ¿no? Y miré que ahí había una empresa, una warehouse grandota. Y dije, ahí tiene que tener cajas. Y llegué yo a agarrar mis cajas, hermano, y llegó un viejito en un
Datsun, una troquita Datsun nuevecita, hermano. Me dice, mire, esta mi troquita, yo me la compré juntando cartón. Yo dije, wow. Y yo trabajando todavía no tengo una igual que esta. ¿Me explico? ¿Cómo se llama eso? Conquista. Es que si no te atreves a pasar el Jordán, hermano, y seguir los pasos de Josué, no vas a enfrentar a los reyes que están gobernando áreas que te impiden tener éxito y tener bendición. ¿Cuántos saben que Dios promete y cumple? Ok, nomás asegúrate de estar en el camino correcto y en el lugar correcto. Y de estar haciendo lo correcto, porque de otra manera, aunque tú digas que Dios te ha prometido, te vas a hacer viejo, van a salir canas, arrugas, etcétera, etcétera. Y puede ser que nunca logres cumplir tus sueños porque no has entendido lo que Dios te dijo. Pero Josué no lo enseña. ¿Cómo nos lo enseña Josué? Vamos a entrar a conquistar. Empezamos conquistando al rey de Jericó, ¿verdad? Correcto. Y al rey de Hai después. Y cada uno de ellos nos enseñan áreas que tenemos que conquistar. El rey de Betel, hermano, es otro de los reyes que nos enseñan que hay que conquistar nuestra alma. Mire, es que el gran problema que existe no es conquistar el mundo. Conquístate tú primero y luego vas a conquistar a quien sea. Es increíble, hermano, que haya personas que deseen un día predicar la palabra del Señor, pero tengan miedo a hablar en evangelismo compartiendo su fe con otros. Dígame, ¿cómo van a llegar a ser grandes predicadores si no tienen la habilidad de platicar con otros? Es increíble pensar, hermano, que haya personas que quieran un negocio, pero que no se atrevan a poner en acción sus habilidades. Entonces eso manifiesta la necesidad de que haya una conquista interna, y Canaán nos enseña eso. Josué es tipo y figura del Espíritu Santo. Ahora vamos a avanzar rapidísimo porque no le quiero quitar más tiempo. Betel, Betel, hermano, es una aldea o fue una aldea cananea originalmente llamada Luz. Diga conmigo, Luz. Betel se llamaba Luz. El nombre de Betel le fue dado por Jacob, quien ahí tuvo su sueño de la escalera celestial. ¿Usted se acuerda de la escalera celestial que tuvo, no? Para ya no ir a tanta Biblia, nomás le voy a dar estos versos rapidísimo. Génesis 28, 16. Usted busca el contexto atrás, ahí va a encontrar toda la historia. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está presente en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense bien, qué interesante esto. Que Dios puede estar ahí y la gente no puede saber que está ahí el Señor. No lo puede sentir, ¿verdad? Dice, él tuvo miedo y dijo: cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como memorial y derramó aceite sobre de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz. Ahora, cuando usted encuentra a Josué conquistando Canaán, fíjese bien, hermano, porque aquí estamos hablando del tiempo de Abraham todavía. Jacob es nieto de Abraham, desde luego. Y usted se va a dar cuenta de que cuando ya entramos a Josué, la casa, hermano, de Luz, la casa de Betel, perdón, hermano, se llamaba casa de ¿qué? De Luz. En pocas palabras, a pesar que Jacob le había cambiado el nombre, por alguna razón el nombre había resucitado y tiene mucho simbólico. Yo le voy a explicar un poquito todo esto. Por la experiencia que tuvo Jacob, le cambia el nombre a ese lugar, a la ciudad de Luz, a una ciudad que se llama ahora casa de Dios o templo, como lo explica el hebreo. Diga conmigo, casa de Dios o templo de Dios. Entonces, de ser un hermano, una ciudad de luz, Jacob la trasladó por la experiencia a ser la casa o el templo de Dios. Ahora, yo quiero que usted note algo muy importante. Pero cuando Josué entra a conquistar, se llamaba casa de luz o se llamaba ciudad de luz. Entonces, ¿dónde quedó la casa de Dios? Y eso es lo que yo quiero ir, hermano, haciéndole a usted notar de que Dios no cambia la historia la cambiamos nosotros. Lo que Dios ha declarado que va a hacer con usted, Dios lo ha declarado. Nomás asegúrese de estar en el camino y en el lugar correcto. Y por favor no se desvíe, pues. Si no, pregúntele a Adán cómo le fue, hermano.
Pregúntele a Adán cómo le fue por andar queriendo irse en su camino. Es que mire, es muy importante estar en el camino para llegar al propósito de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? La desesperación, la angustia, la necesidad, hermano, las herramientas que el diablo utiliza nos sacan. ¿Y sabe qué sucede? Terminamos dando 40 años vueltas en el desierto cuando se podía llegar a Canaán, la tierra de la promesa, en 11 días. Eso es increíble, hermano. Usted decide qué tanto tiempo le pone a que el Señor le cumpla la promesa. Pero cuando vino el tiempo de Josué, usted se da cuenta que en vez de que se llamara casa, templo de Dios, se llamaba ciudad de luz. ¿Cómo se llamaba antes de que tuviera la experiencia Jacob en ese lugar? ¿Por qué le puso Jacob, hermano, casa o templo de Dios? Por la experiencia que tuvo. Porque él se dio cuenta que Dios estaba ahí. Que ahí había algo sobrenatural. Que no era simplemente un lugar que tenía luz, hermano. Entonces aquí yo quiero aplicar algo muy importante a nuestra vida. Mi vida debe de llegar a ser una casa para Dios, de donde emane la luz verdadera. Mire, póngame atención. Jesús le dijo una vez a sus discípulos, por causa de los fariseos: revisen que la luz que hay en vosotros no sean tinieblas. Y aquí voy a hacer denotar algo muy importante. Saber Biblia no significa tener luz. Haber ido 20 años a una iglesia no significa que Dios esté de acuerdo contigo. Tener demasiado conocimiento no significa que sea una verdadera luz. Pero cuando uno entiende, hermano, que Dios lo llamó a ser casa o templo de Dios, hermano, ¿qué hace usted? Dígame usted. Mire, le voy a poner un ejemplo bien rapidísimo. Yo estaba en la ciudad de Bellevue el otro día arreglando una situación por allá en el Bellevue Wade, y se me hizo muy curioso porque miré iba a decir manada, pero en realidad sí se dice manada de personas, hermano, que salieron de una oficina, de un edificio de ahí. Y ¿sabe qué me llamó la atención? Que todos tenían el mismo uniforme. Era notorio porque era azul brillante y color blanco, y estuve tentado a preguntarles: ¿y ustedes qué? What's going on with you guys? ¿Quiénes son? Estuve tentado, pero solamente para no pasar, usted sabe, como metiche por ahí, no me atreví. Estuve tentado porque yo miraba mucha gente. Yo decía, es evidente que cualquiera que sepa de dónde vienen van a saber quiénes son, pero yo no. ¿Por qué van a saber, hermano? Por el uniforme. Ahora, aquí algo muy importante. Jesús nos dijo que por el uniforme iban a conocer a un verdadero que fuera casa de Dios, donde Dios estuviera dentro. Pero sí dijo que por sus frutos. ¿Correcto? El Señor no dijo nunca: ay, por lo bonito que hable ese tipo, esa muchacha, esa joven, esa patoja, cipota, bicha, como usted le quiera llamar, es una princesa, una mujer de Dios o un varón de Dios. No, el Señor dijo, lo primero, no se fijen en lo externo en sí, pero eso sí, chequen bien sus frutos. Chequen bien sus frutos. Porque sabe, una de las cosas importantes, que cuando uno empieza a conquistar las áreas del alma, empieza a aparecer y a manifestarse Dios en nosotros. Cuando los reyes de Canaán están gobernando nuestro territorio, hermano, que Canaán representa el alma que tiene que ser conquistada. Óigame, los frutos son frutos cananeos. Usted sabe que la tierra de Canaán es donde residían las naciones, las razas que Dios les dijo desde Abraham, hermano, a todas las generaciones que seguían, que ninguno de ellos debería tomar hijas o hijos de descendientes de esas naciones. Porque esas naciones eran producto de incestos, tanto del tiempo de Noé como del tiempo de Lot. Y usted ya debe saber la historia del por qué.
Pero ahí venían todas las naciones, hermano, que estaban residiendo ahí. Y fueron naciones que aún, hermano, fueron maldecidas. Y el Señor le dijo: nadie va a tomar mujer de las hijas de los amonitas, edomitas y todos los que estaban ahí. Por esa razón, porque eran razas malditas, voy a decírselo así de esa forma. Por causa del pecado del incesto que se había producido en el pasado, de ahí surgieron todas esas naciones, pero eso es otra historia. Yo lo que le quiero decir es de que cuando uno, hermano, empieza a conquistar su Canaán, empieza a aparecer Dios. Y uno se empieza a parecer a Dios. Cuando uno está sin conquistar, hermano, el Canaán se parece a las naciones cananeas, porque los reyes están gobernando las áreas del alma. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Betel? Diga conmigo: casa, templo de Dios. No solo es una ciudad de luz, porque muchos se jactan de lo que saben de su luz, pero la luz no les funciona cuando vienen las luchas y las pruebas, hermano. Yo los he visto fracasar. Gente con mucho conocimiento, con mucha Biblia, pero que cuando viene el momento donde Dios los tiene que probar el corazón, hermano, para afirmarlos, abandonan a Dios, se alejan de Dios, se alejan de una congregación por X y punto, ¿verdad? No se dan cuenta que están perdiendo el camino. Aunque Dios es grande en misericordia y vuelve a reiniciar. Dios es el Dios de los reinicios, ¿verdad? Porque dése cuenta cómo en Adán se cancela el día séptimo, pero en Noé se activa el día octavo. Y el día séptimo es el día, hermano, donde se buscaba la perfección, mientras que el octavo, el número 8, representa siempre reinicio. Dios siempre permite reiniciarnos. Pero bueno, note cómo antes se llamaba luz, revelación cananea, igual que el mundo de las tinieblas maneja luz o revelación diabólica. Aquí le quiero decir que hay gente que maneja revelación que no viene de Dios. Podría hablar mucho, pero lo vamos a dejar ahí. No se jacte, hermano, de cuánto sabe. Mejor no sepa tanto y vivamos más. ¿Dicen amén? Apliquemos el verso que dice Santiago capítulo 1: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿De qué sirve que hablemos de bombazos y tunazos, hermano, y profundidades y todas esas cosas que son muy bonitas y muy lindas hablarlas, como dijo Pablo, con aquellos que han alcanzado madurez, pero que han dado fruto, hermano? Pero hay gente que le atrae mucho saber que si el anticristo que va a venir a la tierra, y si es cierto que va a haber juicio y que se va a acabar el mundo, y que si va a ser gay el anticristo y que qué ojos tiene, hermano, y cositas así. Y su vida no se parece a una casa donde habita Dios. Cuando Josué nos enseña que hay que conquistar al rey de Betel, hermano, es el rey que ha posicionado lo que somos nosotros. Mire, Dios nos creó para la alabanza de su gracia. Nos creó para que Él habitara en nosotros. Pero si usted chequea, el hombre natural no se parece a Dios. Nosotros los creyentes tampoco. Nos parecemos un poquito, aunque no me diga amén. ¿Sabe por qué? Porque decimos aleluya, gloria a Dios. Pero igual seguimos batallando con cosas internas, ¿correcto? Igual seguimos batallando con una alma, porque el hombre natural tiene un alma imperfecta, viciada. El hombre que ya conoce al Señor, que ha despertado su espíritu, como nosotros que hemos nacido de nuevo, hermano, tenemos una alma también imperfecta, que tiene que ser restaurada. Entonces, no se trata del tiempo que tengas en el evangelio, se trata qué tanto trabajo, qué tantas millas le has puesto en la conquista de tu alma, de las áreas de tu alma. Qué tanto, rey, has tomado control de ellos y tomado el territorio, las áreas, y echado fuera y limpiado eso, hermano. Cápteme aquí, por favor, porque no le quiero ofender a nadie, pero le quiero hablar con la verdad. Todavía no se asuste para las visitas. Si usted no sabe de esto, yo le quiero comentar para que usted no se asuste. Se lo voy a contar por mi experiencia. Mire, cuando yo tenía aproximadamente 17 años, si no me equivoco, a mí me gustaba ir mucho con un grupo de jóvenes a jugar básquetbol. Jugaba básquetbol. ¿Sabe por qué me gustaba? Porque no hablaban malas palabras. Y aunque yo no era creyente, sin ser creyente de esa edad, no era tan mal hablado. Era mal hablado porque no conocía al Señor.
pero no era tan mal hablado y no me gustaba mucho todo eso. Y entonces también me gustaba juntarme con ellos. Eran de una iglesia cristiana, le cuento, hermanos. Pero fíjense que la idea mía era que esa gente, hermano, por el hecho de que estaban en una iglesia, no sé si me ayudas aquí, mi hijo, para no tropezarme, mira. Sí, por favor. La idea que tenía yo de esa gente, hermano, era de que esa gente que estaba en la iglesia, oh, hermano, por favor, cápteme lo que es que ese es trabajo del diablo. Yo pensaba que esa gente, hermano, era perfecta, sana, no sé cómo decirle, que ya no tenía ninguna imperfección. Y cuando yo entré, o el Señor me metió al evangelio, hermano, yo entré con esa idea. Yo dije, aleluya, ahora sí soy uno de estos, porque había nacido de nuevo la experiencia. Y yo dije, qué lindo, qué gente más maravillosa. Mi hermano, le voy a decir algo. El primer año yo miré una maravilla. Por favor, no se desanime. Tenga paciencia. Aprendamos, como dice la Biblia, a tolerarnos unos a otros. ¿Dicen amén? Pero fíjense que yo empecé a descubrir, hermano, que a pesar que todavía había personas en la iglesia nacidas de nuevo, todavía se echaban sus mentiritas. Yo dije, pero ¿cómo puede ser posible si yo pensé que ya en la iglesia no se mentía? Y cuando empecé a descubrir que habían personas, no todos, quiero decírselo, no todos, pero hermano, aquí no hay ninguno en esta iglesia, por cierto, pero hay unos, hermano, que Dios del cielo, hay que tenerles miedo porque practican hasta sus mentiras en el espejo. Hermano, esos son artistas para la mentira. Y empecé a mirar, hermano, que dentro de la iglesia había personas que estaban en restauración. Ahora, yo ahora comprendo, porque soy ministro, y entiendo que la iglesia es como un hospital donde llegan todos los enfermos a ser curados y sanados. Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, Isaías 61, cuando el Señor habla acerca de su ministerio, que Él es la cabeza del cuerpo que somos la iglesia nosotros, dice claramente ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a liberar a los cautivos, ¿correcto? A liberar a los cautivos. A sanar al quebrantado corazón, a abrir las puertas de los presos, hermano, abrir los ojos de los ciegos, y empieza usted a mirar que es un ministerio de sanidad. Pero, hermano, cuando usted habla con personas fuera en el mundo, ellos piensan que en la iglesia hay gente perfecta. No, mire, nomás para que se dé una ideita ahí. Aún en todos los grupos que existen, Pablo mismo lo aclaró, que se mezclaban falsos hermanos. O sea, perdón, si alguien le defrauda por ahí, asegúrese que tenga frutos primero. Porque si no le vio los frutos, nomás le miró ahí la apariencia, la pantalla, ese era un falso, todavía no era verdadero, aunque estaba entre el grupo. Y hay muchas personas, hermano, que han sido defraudadas, han sido ultrajadas por personas que tienen este tipo de conducta, que posiblemente ni siquiera son verdaderos creyentes. Hermano, yo tengo mucho tiempo en el evangelio, algunos añitos, ¿verdad?, para saber esto. Pero yo he visto personas que llegan a la iglesia a buscar trabajo, que el pastor les ayuda a veces. Otros vienen a buscar del Señor, qué bendición, hermanos, espiritualmente, una oración de sanidad, un encuentro con Dios, una restauración familiar. Es muy correcto que usted venga a buscar de Dios un milagro, muy correcto, qué bueno, eso se llama fe. Pero hay otros que vienen a buscar novia o novio. ¿Y sabe qué es lo que hacen los bandidos y las bandidas? Hasta se bautizan cuando aprenden que no pueden ser bien reconocidos si no están bien confirmados por el bautismo. Entonces nomás se bautiza uno, ya uno es reconocido, y el otro le dice, sí, ya es reconocido, y va al agua, lo bañamos, hermano, y ya lo levantamos con una nueva criatura. Y es un bandido todavía. No, y usted tiene que saber, hermano, de que no toda la gente en una iglesia es real. Si usted conoce a alguien por ahí que anda haciendo tranzas y trampa, hágamelo saber para yo ponerlo en cintura. Se lo digo claramente. Yo no quiero que a usted le ultrajen ni le lastimen, mucho menos que le den un mal ejemplo, al grado que usted no quiera venir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios por causa de ese tipo de personajes.
¿Me explico? Ahora, yo le aclaro que todos en la iglesia estamos en restauración, porque estamos, diga conmigo hermano, estamos en conquista. Amén. Otra vez diga conmigo, estamos en conquista. ¿Se acuerda el título del retiro? En conquista. ¿Por qué? Porque subimos al monte la semana pasada a conquistar las áreas de nuestra alma. Eso no significa que por un retiro que declaramos que estábamos en conquista, ya hemos conquistado los 31 reyes, que son 31 áreas de nuestra alma que conquistar. No, hay que echarle muchas ganas. Porque muchos son vencidos por los reyes, hermano. Y por eso, mire, no se crea de aquellas personas que se jactan de lo que saben. Véalos fracasar en lo que saben cuando son probados por Dios. Que lo que saben se les olvidó e hicieron todo lo contrario a lo que decían que tenían que hacer. Hay que buscar gente que sea real, que tenga un buen ejemplo. ¿Dicen amén? Entonces fíjese bien, la ciudad se llamaba Luz, que tiene revelación cananea, que no es una revelación de Dios, conocimiento que no es de Dios, aunque aparentemente se habla de Dios. Porque el mundo de las tinieblas maneja luz. Y sabe por qué se lo voy a decir. Mire, le voy a dar una base para que usted se dé una idea. Cuando Jesús estaba en el desierto, vino y le dijo Satanás al Señor, si eres hijo de Dios. No estaba cuestionando si era o no, él sabía que era hijo de Dios. Él conocía quién era Jesús, el verbo encarnado que había descendido a tomar un cuerpo. Y le dice, si eres hijo de Dios, porque estás padeciendo necesidad, hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿correcto? Y luego lo llevó a un pináculo, hermano, del templo de Jerusalén, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí del templo. Ahora, oiga lo que le dijo el enemigo al Señor, por si usted pensaba que el diablo o sus emisarios no conocen la Biblia. Claro que la conocen. ¿Sabe qué le dijo? Dice el Salmo 91 que va a mandar a sus ángeles para que te sostengan en el aire y tu pie no tropiece en piedra. Aunque el verso lo dice así, porque lo tergiversó, pero mencionó al Salmo 91. Cuando David hablaba, el que habita la sombra del Altísimo, morará, el que habita el abrigo del Altísimo, perdón hermano, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empieza David a narrar el Salmo, hermano, y llega hasta ese verso. O sea, perdón, usted no se crea de la gente que le hable de la Biblia solamente. Usted vea el fruto de la gente. Vea el fruto. Y si alguien ha sido dañado por el mal ejemplo de alguien que tenía un mal fruto, usted levántese, sacúdese de eso, porque fue una técnica del diablo para sacarlo del propósito de Dios y que usted no lograra cumplir sus sueños y que Dios cumpliera el propósito que tenía con usted. Cualquiera que sea la circunstancia, deje ese camino y regrésese al camino donde Dios lo puso. Regrésese. Es más, le voy a dar una base. El profeta Amós dijo, paraos en el camino y preguntad dónde está la senda antigua para volver a caminar en ella. Que a veces hermanos, andamos en nuestros caminos y el camino del Señor es uno. Y cuando andamos en el camino del Señor, vamos, diga conmigo, en conquista. Dígalo otra vez, en conquista. Entonces la verdadera luz debe de salir, hermano, de alguien que es casa, templo de Dios, de los hijos de luz como nosotros. Efesios 5:8 dice, porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora somos ¿qué? ¿Qué tiene que salir de la casa de Dios, hermano? Diga conmigo, luz. Luz verdadera. La gloria del Señor, andad como hijos de luz. ¿Se da cuenta? Ahora dígame usted si no es necesario conquistar al rey de Betel. Hay que conquistarlo, porque se ha posesionado de la casa, del templo del Señor. Ya ha hecho pensar a muchos que con un poco de conocimiento ahí, o que sepan decir gloria a Dios, aleluya, y cantar coritos, ya están bien. Señor, señora, discúlpeme, no es el camino del Señor. El camino del Señor se mide por los frutos.
No vamos a entrar en otro tema de los frutos, ¿verdad? Pero usted vaya a leer la Biblia. Vaya conmigo, vaya a leer la Biblia ahí de Gálatas 5:22. Ahí están los frutos, hermano. Usted lo va a mirar. Conquistar al rey de Betel es arrebatarle el derecho de que no meta ni saque lo que no produce luz verdadera. Diga conmigo, yo quiero luz verdadera. No es solo manejar luz, hermano, que equivale a revelación, sino ser una casa para Dios, como lo dijo Jacob. Casa de Dios es este lugar y puerta del cielo o templo. Entonces Dios quiere habitar en nosotros, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Escúcheme, jovencitas, Dios no quiere habitar aquí, porque aquí le cambian el cassette rapidísimo a uno. Principalmente cuando uno empieza a ir a la universidad. Empieza el ataque de la doctrina evolucionista, hermano, contra la creacionista, que somos nosotros los creacionistas. Y empiezan a poner en tela de duda la realidad de Dios, con teorías de filósofos y genios de siglos pasados. Y podría mencionar a muchos, pero ella los va a descubrir, y los que ahorita ya están en la universidad, todo eso. Pero tienen que prepararse. Dios no es un Dios psicológico, señores. Dios es un Dios que quiere habitar en el corazón. Óigame, en el corazón. Porque si Él habita en el corazón, van a salir buenos frutos de nosotros. Vamos a hacer la casa de Dios. Yo me acuerdo cuando yo empezaba mi evangelio, tenía un patrón, hermano, lavábamos carros. Yo estaba muy jovencito. Me acuerdo que mi patrón era muy, muy fuerte. Y cada rato me insultaba, hermano. Pero él, con malas palabras, ¿sabe qué hacía yo? Decía, gloria a Dios. Pero yo lo hacía de verdad. Y todo, no, que esto, que la gloria al Señor, decía yo. Qué bendición. Y un día me llamó después de 20 y tantos años, hermano, como 28 años, de no saber, 29, no sé cuántos. Y me dijo, Tito, me dice, ¿sabes quién te está hablando? No, le dije, ni idea. Soy fulano de tal, me dice. Sí, el que te insultaba. Así se identificó, hermano. Oh, ya le dije, sí, ya sé quién eres. ¿Sabes que me convertí al Señor? Me dice el tipo. Me dijo, me alegro. Le dije yo, qué bueno que se convirtió al Señor. Pero me pasó a mí por el fuego el Señor primero con él. Pero ¿sabe cuál fue su comentario? Quedé admirado por tu testimonio. Así me dijo. Porque siempre que te decía algo, lo único que tú decías, sabías decir era, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Y eso lo marcó al tipo, hermano. Pero búsquele ahorita, escárvele por ahí alguno por ahí a ver qué dice. Si dirá gloria a Dios y aleluya otra vez. Cuando tu patrón te está empujando, hermano, o te está insultando, dices gloria a Dios o aleluya, o qué sale, hermano. Porque mire, el que es casa de Dios, hermano, empieza a manifestar el carácter de Dios, lo de Dios. Porque Dios lo va a probar. Y hay que conquistar al rey de Betel, que se ha posesionado de la casa del templo de Dios. Solamente para ser gente con una luz, una lucecita, para que aparente. Y esos son los que nos están haciendo garras, amados hermanos. Gracias al Señor que no vinieron hoy. Ni tampoco se congregan aquí, ¿verdad? Los ancianos dicen amén. Ni los queremos tampoco. Y si llegan a venir, pues ni modo, ya qué le vamos a hacer, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermano, que Dios nos llamó a ser casa. Pero para hacer una casa, un templo de Dios, donde Dios se manifieste, hay que ser probados por el fuego y pasados por el fuego. Esto no es cosa de juego. Esto es cosa que cuando viene el tiempo desértico, Dios te manifiesta lo que hay en el corazón. Es que, hermano, en riqueza y en abundancia cualquiera dice aleluya. Yo siento gozo, siento alegría. Aleluya, ¿verdad? Pero en tiempo de que te pasa la trinchera del Señor, ¿por qué no cantas que sientes gozo? ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido que Dios es un Dios que nos ha llamado a
conquistar. Dicen amén. El que ha vencido al rey de Betel se preocupa por ser casa, templo de Dios, no solo tener luz, hermano. Fíjese bien, se preocupa. El que ha vencido al rey de Betel. ¿A qué me refiero con vencer al rey de Betel? Hermano, a que seamos una casa de Dios, hombre. Voy a dar un verso. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de ¿qué? No lo oí. Mi casa será llamada casa de ¿qué dice? Ok, entonces uno que ha vencido al rey de Betel ora. Comenzando por ahí. Uno que ha vencido al rey de Betel, hermano, tiene características que los distinguen de los demás. Porque es un vencedor. Ese no se mezcla con el mundo. No estoy hablando que no esté en el mundo. No, no, hermano, por favor, hombre. Se imagina cómo hay gente tan al extremo, ¿no? No se ponga ese perfume porque es del mundo. Así como no. Y ahí andamos apestando a saber a qué rayos, ¿verdad? ¿Se imagina? No se ponga esa tela porque la hicieron los satanistas de no sé qué dónde. Y mire que la marca ya dice, no. Todavía no he conocido una que diga Made in Cielo. ¿Usted ha visto alguna que diga así? Esta fue hecha en el cielo exclusivamente para la iglesia del Señor. La están trayendo los ángeles Gabriel, Miguel y todos los arcángeles que existen y los que no existen para que la iglesia se vista con una vestimenta del cielo. No. La Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Eso sí, hay que orar por la ropa. Claro que sí, porque a veces hay dedicaciones y contaminaciones. Es muy correcto. Pero hermano, nosotros no sabemos quién hizo lo que traemos puesto ni lo que nos comemos. Y nos lo comemos muy bien y muy rico. A mí me gusta mucho la comida china, hermanos, y la tailandesa. ¿Vea que también a usted le gusta? Ay, ¿usted por qué no tiene problema con los ídolos que están ahí en la entrada? Usted nomás está viendo ahí el Sicily Rice Soup, hermano, el arroz con camaroncitos y todo eso, ¿no? Pero al gordito que está ahí en la entrada, ¿y qué? Si todo eso se lo dedicaron a ese. Seamos templo, casa de Dios, no solamente aparentemos tener luz. ¿Dicen amén? Entonces el que ha vencido al rey de Betel se preocupa por ser casa, diga conmigo, casa, templo de Dios, no solo aparentar o tener luz. Aquí vienen algunos rasgos que le quiero dar rapidísimo, 3 de ellos rapidísimo. Número 1, el que ha entendido que tiene que ser casa de Dios y ha vencido al rey de Betel, hermano, aprende a levantar altar para invocar a Dios como Abraham. ¿Dónde invocó Abraham, a Dios, hermano? Fíjese bien. Génesis 12:7 dice, se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y ahí edificó un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Este es Abraham. ¿Sabe dónde fue, hermano? En Betel. Ahora, ¿tienes altar levantado? ¿O te levantas a edificar otros altares? Porque algunos de sus altares son el dinero, el trabajo, la familia, su carro, su carrera, su ego, pero no hay altar para Dios. Entonces hermano, el que ha vencido al rey de Betel entiende que tiene que levantar altar para invocar a Dios como lo hizo Abraham. ¿Me explico? Entonces hay que levantar un altar para invocar a Dios, hermano. Génesis 12:8, sigo. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda. ¿Dónde? Entre Betel y al oeste de Jai. Al este ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El lugar del altar que había hecho ahí anteriormente, Abraham invocó ahí el nombre de Jehová. ¿Dónde lo invocó? En Betel, hermano. ¿Qué significa Betel? Vamos, dígalo conmigo. ¿Casa de qué? Casa de Dios, templo de Dios. Entonces, hermanos, si somos casa del Señor, somos templo, pues la casa del Señor tiene que tener altar para invocar su nombre, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que invocaste a Dios?
Cuando casi me atropellaba un carro, pastor, me acordé de orar al Señor. ¡Ay, Jesús! ¿Verdad? O dijiste, Padre Celestial, y esta enfermedad que me agarró, ¿qué es? Hermano, es que hay gente así tan bandida que solamente buscan a Dios en sus crisis. Desde luego que aquí no hay ninguna. ¿Se acuerdan que Dios existe cuando les cae una desgracia, una tragedia, se enferman, hay una pérdida o los está persiguiendo migración? ¿Correcto? Ah, pero cuando no tenían nadie en que los persiguiera, allá andaban en su mundo, hermano. A veces ganas, le cuento que aquí, entre nosotros, no se lo vaya a contar a nadie, pero ni ganas de orar dan por ellos a veces, hermano. Porque uno dice en el corazón, este ingrato es convenenciero, ganas me han de dejarlos que sufra para que aprenda. Pero hermano, como Dios es compasivo y misericordioso, nos ordena que oremos y los presentemos delante de Él, y Él hace unos milagros extraordinarios. Pero esa es su gracia y misericordia del Señor. Gracias a Dios que los ministros no somos Dios, somos solamente servidores del Señor. Voy a seguir. Hay otra característica más, la segunda. Hermano, si tú has vencido al rey de Betel, hermano, vas a buscar, como lo buscó Jacob, hermano, busca su Betel donde debe tener un encuentro. O sea, aquel que ha vencido al rey de Betel, busca su Betel donde debe tener un encuentro con Dios como Jacob. O sea, busca su Betel, hermano. ¿Me explico a lo que me estoy refiriendo? Busca su casa para invocar el nombre de Dios. A veces uno le dice a las personas que vienen acá con nosotros, bienvenido a la casa del Señor. ¿Sabe qué le estamos diciendo? Que esta es la casa del Señor. No porque, hermano, este edificio sea la casa del Señor. No, este es un edificio. La casa del Señor somos nosotros. Lamentablemente algunos tienen a Dios muy pequeñito. Otros un poquito más, otros un poquito y otros ya casi nada. Pero eso es por causa de la conquista. Hay que conquistar al rey de Betel para que suelte la casa de Dios, para que yo pueda invocar el nombre del Señor. O sea, que mi vida, que tu vida sea una casa de Dios donde hay un altar, donde invoques al Señor y tengas un encuentro con Dios. Tan rico que es entrar en la intimidad con Dios, hermano. Tan rico que es que cuando vengas a la iglesia, tú acá a la congregación de los santos, tú te olvides de los que están al lado tuyo, atrás, enfrente, y tú te dediques a hacer la casa de Dios, a levantar tu altar, invocar a tu Dios, a buscar ese encuentro como lo tuvo Jacob. Vea bien, Génesis 28:16. Jacob despertó, el verso que hablamos, de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está presente en este lugar y yo no lo sabía. Fíjese bien. No lo sabía, hermano. Hay que tener ese encuentro para que sepas que Dios quiere estar contigo. Nunca lo vas a saber si no buscas tu Betel. Nunca lo vas a saber. Él tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28:18, Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera y la puso como memorial y derramó aceite sobre ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz. Ya lo dijimos, ¿verdad? Tercer punto, y voy ya casi terminando. Aquel que ha vencido al rey de Betel, hermano, recupera su Betel como Josué. Usted se va a dar cuenta que Jacob le cambió el nombre. ¿Correcto? Al lugar donde invocó a su padre, su abuelo, perdón hermano, el nombre del Señor, Jacob le cambió el nombre a ser casa de Dios, templo de Dios. Sin embargo, en su tiempo, Josué tuvo que conquistar, o mejor dicho, reconquistar a Betel. Entonces, por favor, yo quiero que usted me capte que lo que le quiero decir es que no se sienta seguro de haber conquistado un área en su vida. Tiene que seguir trabajando constantemente.
Porque si no se trabaja, entonces el enemigo toma ventaja y vuelve a tomar posesión de esa área y se la arrebata. Y por eso hay personas que no pueden buscar al Señor. Yo he tenido gente que ha venido a hablar conmigo: pastor, ¿qué hago? Pégueme, ¿qué hago? Ayuno, mire, ya oro, ya he hecho, pero es que yo cuando entro a orar me quedo dormido. Otros me han llegado a decir: pastor, ¿cómo le hago para yo poder entrar a esa comunión que antes tenía? No sé qué me pasó, pero antes yo solamente decía: Padre, aquí estoy, y ¡fum!, el mundo espiritual caía. Y ahora, aunque diga Padre, Espíritu Santo, ya casi a los ángeles clama, ¿verdad? No siente nada. ¿Sabe por qué? Porque se descuidó y el enemigo reconquistó su Betel. Un área donde empieza a emanar la casa de Dios, hermano, en nosotros. Miren qué interesante. Por favor, tome nota. Es muy importante eso. Entonces, aquel que ha vencido a Betel, hermano, al rey de Betel, recupera su Betel como Josué lo hizo. Josué tuvo que recuperar a Betel, vencer al rey, hermano, de Betel, someterlo para poder declarar que era casa de Dios y templo de Dios. Una vez más. Entonces no podemos nomás ser luz. Tenemos de ser luz a convertirse en casa, templo de Dios, donde more su presencia. Betel es para la descendencia de José, para los dobles fructíferos. Por eso aquí habla, usted va a mirar el contexto que ahí va a hablar de eso. Habla de que ahí esa parte se le entregaron a Manasés y a Efraín, que eran descendientes de José, hermano. Usted va a mirar, ahí lo dice el verso, hermano, para no leerlo. José significa él añade o aumenta, que él o que él añada. Mientras que Manasés, el que hace olvidar. Hijos de José. Efraín, doble fructífero, doble fertilidad. Y a estos dos se les dio precisamente la región de Betel cuando conquistaron Canaán. Entonces Dios quiere, hermano, añadirnos doblemente fertilidad. Y Él quiere añadirnos que olvidemos los momentos, hermano, de crisis, de angustia, de escasez, y nos pongamos en las manos del Señor para mirar cómo la bendición del que añade o aumenta viene sobre nosotros, que es José. Vamos a concluir rapidísimo. En el tiempo de Salomón, hermano, después de la muerte de él, tal como el Señor se lo había declarado, Israel se dividió en dos: Judá con Roboam, Israel con Jeroboam. Porque Jeroboam recibió la promesa de Dios de ser rey de 10 tribus. Usted lo va a mirar en Primera de Reyes 11:29. Voy rapidísimo. Jeroboam, al establecer el reino del norte, la convirtió en Betel. La convirtió a Betel en santuario de culto a un becerro de oro. Fíjese qué cosa, cómo se puede volver a caer, hermano. Josué la conquista, y cuando ya viene el tiempo de Salomón, Jeroboam, que era un servidor de Salomón, hermano, convierte a la ciudad de Betel, que era casa de Dios, en un lugar de adoración a un becerro. ¿De qué le habla, hermano, el becerro? De el amor al dinero, ¿correcto? O sea, aquel que en la casa de Dios solamente habla de dinero y habla de enriquecerse, está manifestando que tiene un becerro de oro en el corazón. Entonces, ahí usted va a mirar, hermano, lo que yo le pongo. Jeroboam escogió a Betel como uno de los dos centros en que puso becerros de oro. Ahí está la cita, Primera de Reyes 12:26. Por causa de estos y otros pecados, el profeta Amós profetiza contra de la ciudad de Betel, la cual Jeroboam e Israel habían convertido en otra casa, pero no la de Dios, mucho menos puerta del cielo. Estaba el sacerdocio, hermano, de Jeroboam en Israel, pero no el sacerdocio de Leví en Jerusalén. Eso se lo dejo a los hermanos que ya conocen. Vaya a estudiar un poquito sobre eso. Amós también habló de eso y dice: id a Betel y rebelaos a Gilgal
y multiplicar la rebelión. Entonces, lo que le estoy tratando de decir con estos comentarios, hermanos amados, es de que durante la historia, después que se desarrolló, después de que Josué conquistó o reconquistó a Betel, nosotros miramos a un Betel que se convierte en una casa donde meten a un becerro para adorarlo, y donde se convierte en un lugar donde empieza a engendrar a un pueblo de rebeldes. Y la rebelión, amados hermanos, Dios no la aprueba, se lo quiero decir. Se convierte en casa, póngale ahí, casa de rebeldes, en vez de casa de Dios. Por eso el Señor es claro en cuanto a que aborrece la rebelión. La considera pecado igual al de adivinación. Ahí está la cita, 1 Samuel 15:23. O sea, si usted dice yo soy casa de Dios, tengo a Dios, ¿qué va a manifestar usted? A Dios. ¿Correcto? Si usted tiene a Dios, ¿qué va a hablar? Las palabras de Dios. Si usted no tiene a Dios, ¿qué va a hablar? Lo que no es de Dios. Si usted ha sacado a Dios de su casa, de su vida, ¿qué va a hablar? Lo que no es de Dios. Pero hermano, qué lindo es hablar a jovencitos, jovencitas, adultos, mujeres, hombres y varones de las cosas de Dios, cuando se juntan en grupitos, en vez de hablar de mujeres, de hombres. ¿Ha visto usted los jóvenes? Tenga cuidado uno en las iglesias. ¿Con quién usted se junta a platicar? ¿Qué pláticas son las que sacan? Porque hay pláticas que no edifican en nada. Imagínese, hermano, que de repente se junten los jovencitos. Usted sabe que eso sucede allá afuera cuando no hay un conocimiento de Dios. ¿De qué se habla? No, que fíjate que he tenido tantos novios, que tantas novias, y que no, que a este que le hice esto y que al otro que le hice lo otro, hermano, ya están jactándose, ¿verdad? Como que si fuera carrera. A ver quién tiene más o quién tiene menos. Pero el que está lleno de Dios habla de Dios. El que está vacío de Dios habla de lo que quiera, menos de Dios. Amós 3:13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, dice Jehová, Dios de los ejércitos: el día en que castigue las rebeliones de Israel, también castigaré los altares de Betel. Serán derribados a los cuernos del altar y caerán al suelo. ¿Qué había en Betel? Ya aparece entonces altares. Altares, hermano, por gente que se había rebelado en contra de Dios. Tenga cuidado, que hermano, no es como uno comienza, es como uno permanece y termina. Hay gente que empezó bien bonito en el Señor, un primer amor, hermano, llenos de Dios. Ay, qué maravilla, esa gente se prestaba para servir. Pero media vez empezó a pasar el tiempo, hermano, como que fueron dejando todo eso. Y ahora son cristianos amargados, amargadas. Se ven feos, feas. Tan lindo que es ver a una persona llena de Dios, hermano. Huele a Dios, sabe a Dios, percibe a Dios. El profeta Oseas también habla de la rebelión de Betel y habla que había iniquidad. Entonces mire todo lo que había ya para el tiempo de los profetas, hermano. Había maldad, rebelión, altar de adoración al dinero, y había iniquidad. Amados hermanos, esforcémonos a conquistar y seguir conquistando. No pensemos que porque ya conquistamos, hermano, en el retiro, en conquista, ya somos conquistadores. No, hermano, largo camino nos queda por recorrer todavía. De nada sirve la luz en una casa si Dios no habita ahí. ¿De qué sirve a alguien que tenga mucho conocimiento por los años si Dios no está ahí? Fíjese bien lo que dice el verso, yo termino con eso. 1 Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿En dónde, hermano? En la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Ay, hermano pastor, yo pensaba que esta era la casa de Dios. Como me preguntó una vez una persona que llegó a la iglesia: pastor, disculpe, ¿y las imágenes dónde están? Yo le dije: es que aquí adoramos a un Dios que es espíritu y que es verdad y que merece nuestra adoración. Él está buscando adoradores que le adoren de esa manera. Porque la gente tiene otra idea de cómo adorar a Dios, pero es una idea equívoca, hermano. Dios quiere que le conozcamos
de una forma más real e íntima. ¿Se atreve a decirle: yo voy a conquistar, yo voy a avanzar? El que ha vencido a el rey de Betel se preocupa por ser casa, templo de Dios, no solo tener luz, sino ser luz a su alrededor. Póngase de pie, por favor, y oramos y damos gracias. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Yo nomás le quiero decir: saber es importante. Saber no significa conocer. Conocer no significa entender. Son términos muy diferentes, hermanos. Saber es una cosa, conocer es otra cosa y entender otra. Y aunque algunos de estos puntos son relativos, hermano, no significa que nos quedemos solamente con uno. Yo le quiero decir a usted que nuestro Dios, que está con nosotros, nuestro papá, Él quiere tener un encuentro personal con cada uno, hermanos. Y asegurarse que tu vida sea una casa, que sea un templo. Y no que solamente digas: yo soy cristiano, pero no sirvo en una iglesia. Yo soy cristiano, pero no tengo necesidad de congregarme en una iglesia. Yo soy cristiano, pero no tengo por qué ser miembro de una iglesia. Quiero decirte que la Biblia dice todo lo contrario. De hecho, hay un verso que la Escritura dice, Hebreos capítulo 10, verso 25: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El libro de los Hechos capítulo 2 dice que la iglesia del principio tenía por costumbre impartir o compartir las enseñanzas apostólicas tanto en las casas como en el templo. Óigame, no solamente los viernes y los domingos, hermano. Dice que era todos los días, porque eran cristianos de 7 días de la semana. Y sabe algo interesante, que no había precisamente solamente adultos entre los creyentes, también habían jóvenes y adolescentes. Si Dios no hubiera querido que hubiera rebaños, tampoco deja pastores. Pero como Dios sabe que necesitamos que nos guíen, que nos dirijan, por eso es que el Señor ha levantado rebaños, grupos para que seamos pastores de ovejas, de rebaños. Les enseñemos el camino del Señor para que puedan conquistar las riquezas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y que no seamos casas vacías, amados. Que nos presentemos con conocimiento, con luz, pero sin frutos. Casas donde ya no hay presencia, donde ya no se mueve Dios. ¿De qué sirve una casa así, hermano? Yo quiero sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que yo ore, cada vez que yo me congregue, yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios. Cada vez que yo clame, que el cielo se abra. Porque no sirve de nada decir que tú eres un creyente que cree en el Evangelio, pero Dios no se manifiesta en tu vida. Aún no has madurado ni tampoco has crecido en el camino del Señor. Y por eso tus frutos no manifiestan tus palabras. Pero en esta noche yo quiero invitarte a que conquistemos al rey de Betel, hermano. ¿Por qué no hablas con el Señor y nos concentramos en una sola cosa por unos minutos más? Nos concentramos por unos minutos más y cerramos nuestros ojos y pedimos a Dios, así como Abraham, hermano, que fue a Betel y levantó altar y ahí invocó al Señor, así como Jacob, que tuvo un encuentro, así como Josué, tal vez tengas que reconquistar a tu Betel. ¿Me explico? Las veces que sea necesaria que tengas que reconquistar a tu Betel, ¿qué importa las veces que tengas que hacerlo? Pero no te conformes
con ser una persona sin la presencia de Dios. No te conformes con ser una persona sin que Dios se manifieste en tu vida. En vano sería que estés corriendo en el evangelio, porque Dios nos llamó a tener un encuentro personal con Dios. En vano sería. Pero en esta noche yo te invito a que tú abras tu corazón y le des la oportunidad a Dios que se manifieste en tu vida. Y tal vez tú en tu corazón estás pensando y diciendo: yo me he desviado del camino del Señor. No te preocupes, Dios te conoce. No te preocupes. En una iglesia no hay jueces, solamente hay personas que estamos en el camino y que estamos conquistando y batallando con una cosa y con otra. Este es el día donde tú puedes venir delante del Señor y reconciliarte con Dios. Este es el día. Este es el día donde tú puedes venir y hablar con Dios. Cierre sus ojos, por favor. Hable con Dios por un momento, hermanos. Hable. Tal vez usted de repente diga: Dios me ha hablado. Yo creo que soy una casa de Dios, pero vacía. Antes era un hermoso templo donde había altar, había comunión con Dios, pero ahora ya no siento nada. Yo quiero decirte que Dios quiere restaurarte. Dios quiere llevarte a que reconquistes tu Betel, a que venzas ese rey, a que venzas ese rey. Dios quiere llevarte a que venzas ese rey, hermanos. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a emerger y cómo la presencia del Señor se va a empezar a mover en tu vida, y tú vas a empezar a disfrutar de las delicias del Señor. Y la gente va a tu alrededor a darse cuenta que verdaderamente tienes luz de Dios, porque vas a oler a Dios, hermano. Vas a saber a Dios. Cuando hables vas a hablar las palabras de Dios. Pero esta noche es muy especial, una noche de reencuentro, de conquista, donde conquistas a Betel. Usted que se ha identificado con el mensaje, ahí donde usted está, dígale al Señor: Señor, en esta noche yo decido reconquistar al rey de Betel, y voy a reabrir tu casa en mi vida, y voy a restaurar mi relación contigo. En esta noche, dígale al Señor, ahí donde usted está: yo me decido a reencontrarme contigo, porque necesito tu presencia. Necesito que tú me hables. Necesito que tú me dirijas. Necesito que tú Señor, me ministres. Necesito mirar tu gloria moverse de nuevo en mi vida. No puedes permitirte ser una casa vacía. No puedes permitirte ser una casa que camine sin Dios. No puedes permitirte ser una casa donde no hay altar para que invoques el nombre de Dios. Si el rey de Betel te ha ganado, este es el tiempo donde tú hablas con Dios y reconquistas territorio. Y reconquistas territorio. Más suave. Y reconquistas territorio, hermano. Este es el tiempo donde tú lo haces. Repita conmigo en esta hora: Señor Jesús, yo reconozco que me he alejado y he dejado de buscar tu presencia, pero en esta hora me comprometo a vencer a aquel que me ha quitado el derecho de ser tu casa, para que tu presencia fluya en mi vida con toda libertad. En este día, en el nombre de Jesús. En este día, en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha hacia el cielo. Diga conmigo: en este día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo renuncio
A todo espíritu que me haya desviado o que me quiera desviar de ser la casa del Dios vivo, yo renuncio a todo pensamiento negativo, de rebelión, de iniquidad, de pecado, que me quiera sacar de ser la casa de Dios. Y en este día te pido, Señor, que tu presencia se reactive en mí. Vamos, hermano, dígale: en este día te pido, Señor, que tu presencia sea reactivada en mí. En este día te pido, Señor, que tu presencia sea reactivada en mí, y que yo pueda percibir tu gloria, tus caricias, tu amor, y con toda libertad yo pueda subir. Levante su voz delante del Señor y dígale: gracias, Señor, porque yo recibo en esta hora. Gracias, Señor, yo recibo en esta hora. Dígale: yo recibo tu presencia en esta hora. Tu presencia que me restaura, tu presencia que me sana, tu presencia que me reencuentra, tu presencia que me acerca. Yo recibo el toque del cielo una vez más. Mi casa abre las puertas para que entre el Rey de Gloria a establecerse y pueda gobernarme, y pueda esa presencia, Señor, mostrarse en mi vida. Hoy declaro que queda vencido el rey de Betel en el nombre de Jesús. Queda vencido el rey de Betel. Queda vencido en el nombre de Jesús el rey de Betel. Y abrimos el corazón a la presencia maravillosa del Dios del cielo. Aleluya. Levante sus manos al cielo por un momento más. Cántele con todo el corazón ese canto, como una súplica al Señor. Vamos, Dios es un Dios que se apiada de nosotros, hermano. No creas que Dios te desconoce. No. Dios te conoce. Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Dios sabe quiénes somos. Acérquese al Señor en esta hora. Dígaselo con todo el corazón. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Abra la puerta de su casa para que entre el Señor, hermano, a establecerse. Tome su Betel en esta noche. Tome su Betel en esta noche. Dios se lo ha dado. Levante su voz delante del Dios del cielo. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Una vez más. Yes. A ese Dios levantemos el altar. Te adoro. Santo,
Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Oh, hermano, qué rico. Quisiéramos estar aquí más tiempo, ¿verdad? Pero por amor a aquellos que todavía no han abierto sus puertas totalmente a la presencia del Señor, vamos a tener que despedirnos. Pero mañana estamos aquí tempranito. Véngase temprano a apoyar la actividad comunitaria. Es muy importante, principalmente usted vive aquí en esta ciudad. Es muy importante que usted venga y nos apoye y que sea solidario con nosotros, y va a ser de grande bendición. Aparte de eso, véngase a desayunar temprano en la mañana. Regularmente siempre tenemos desayunos de 9 a 10 de la mañana, pero mañana pues va a haber mucho también trabajo, y al final también va a haber un poco de comida para las personas que estén acá. Aparte, mucha actividad. Venga a apoyarnos el día de mañana y comunica a los demás hermanos que estén acá con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Vaya, por favor, salga por ahí con 3, 4 personas, salúdese, diga: hermano, qué bueno que Dios nos habló a todos, y despidámonos con paz y bendición. Dios me los bendiga, que tenga una excelente noche, y cantamos un último canto de júbilo, ¿verdad?